Gracias por continuar con nosotros. El secretario general del partido Creo rompe el silencio para Guatevisión y nos habla sobre la alianza entre su partido y el unionismo. Su eterno rival en la municipalidad capitalina. El unionismo y el partido Creo irán juntos en las elecciones. La alianza confirmada por el secretario general de Creo es un intento para llegar al voto urbano. La coalición reúne a dos corrientes que antes formaban el Partido de Avanzada Nacional. Nos une una historia. Yo tuve la oportunidad a finales de los años 80 de iniciar mi carrera política y pública en la Municipalidad de Guatemala, en el proyecto que en aquel entonces estaba convirtiendo un comité cívico, el Plan de Avanzada Nacional, en el Partido de Avanzada Nacional. Intentar recuperar la moral en la cosa pública es uno de los objetivos de la alianza, pero ahora ambos partidos deberán borrar años de enemistad política. El mensaje de una nueva forma de hacer política, de moralidad, ¿no se debilita al unirse ustedes contra el que fuera el archienemigo político durante 8 años? Primero usted con la Gana y luego con el partido Creo. Fíjate que yo en lo personal nunca concebí a Álvaro Arzú como un archienemigo. Yo pudiera ver, de alguna manera ver que fue un archiadversario, fue un adversario descomunal. Ahora, don Roberto, muchos sectores de la población aún se siguen bañando a guacalazos. Correcto. Y yo pienso, por ejemplo, que las soluciones de fondo en agua, en transporte, en basura, tienen que tener el involucramiento del gobierno central y sobre todo el liderazgo de un presidente que pueda unificar los municipios conurbados que hoy en día asientan la ciudad de Guatemala. En cuanto a ideología, ambos partidos se ubican en la derecha. Debemos tener un gobierno pequeño que sí regule aquellos comportamientos y controle los comportamientos monopólicos de los mercados. Arzú buscará la reelección en la municipalidad, mientras González seguirá en la carrera presidencial. Atrás quedaron los guacalazos, y su objetivo es atraer a los descontentos con el Partido Patriota. Estas alianzas buscarán apoyo político en las áreas urbanas, lugares en donde el Partido Patriota, Unionistas y Creo tienen sus feudos. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin e Iván Quiñones. Ideología, transfugismo. ¿Están relacionados estos? Seguro, cuando se pierde una, aparece la otra. ¿Cuál se pierde? Yo creo, cuando se va perdiendo, digamos, el concepto de ideología en los partidos políticos, en esa medida el transfugismo empieza a cobrar sentido. Ya no tiene ninguna razón de ser que yo pertenezca a un partido u otro, porque al final no se sabe en qué piensan. Igual me da lo mismo estar en A y en B. Y eso es lo que hemos empezado a asistir. En Guatemala, desde los últimos 20 años, hemos tenido un fenómeno de transfugismo. Hoy, en el Congreso de la República, más de 100 diputados han cambiado su franela partidaria desde que comenzó esta legislatura. Pero no es el único fenómeno del transfugismo, sino también la muerte de los partidos políticos. En Guatemala asistimos a partidos políticos que tienen menos de 20 años de existencia y desaparecen. Y esto se debe porque están nucleados no necesariamente en torno a ideas, sino en torno a figuras políticas. Es el partido de Pedro o de Pablo. Llega Pedro o Pablo a desaparecer del escenario, el partido político deja de tener sentido. En otros países, en Europa e inclusive países en América Latina, hay partidos de tradición de 100 años. Y esos partidos han subsistido porque no son de Pedro y Pablo, son partidos que están nucleados en torno a una idea. Y la gente entra al partido político porque sabe que coincide con esa idea y quiere que ese proyecto político llegue al poder para impulsar esa idea, no importando si es Pedro o Pablo el que va a llegar al poder. En el caso de esta nota que hemos visto, ¿cuál es su pensamiento, su opinión acerca de estas alianzas partidarias que a veces pudieran parecer a la población que es llegar como sea al poder? Mire, yo creo que no hay que tenerle miedo a la conversación entre políticos. Yo creo que la política eso es. La política es ideas, pero también es compromisos. Y yo creo que en la medida en la que los políticos hagan un esfuerzo de acercarse entre sí para llegar a compromisos políticos, está bien, eso no hay que, digamos, satanizarlo. Lo que sí creo que es muy importante es que no se pierda que esas coaliciones o esas uniones políticas se hagan en torno a una plataforma política. Plataforma significa ideas. Es decir, si estamos uniendo 2 o 3 partidos, ¿cuál es el núcleo en torno al cual se están uniendo? ¿Se unen para qué? Porque si no está muy clara esa idea, obviamente la sensación que hay
es que simplemente son vehículos políticos para un político en particular u otro. Entonces, de ahí es la importancia, digamos, de rescatar el valor de las ideas. Yo pienso que nosotros tenemos como ciudadanos, por la pregunta que tú hacías al comienzo, que aprender también a exigir de los partidos políticos cuál ha sido el comportamiento que han tenido en los últimos años. Si yo he votado a un partido, a mí me interesa saber cómo los diputados de ese partido han votado a los distintos temas que son de mi interés. Si yo veo y he apoyado a un partido político, pero veo que los diputados están apoyando iniciativas que van contraria a la idea, ese partido político no debería tener futuro, porque no responde realmente a una idea básica. Entonces, siento que los ciudadanos tenemos esa responsabilidad de también pedir cuentas a los partidos políticos de su actividad como partidos en el Congreso y en el poder. Hablemos un poquitito, para terminar ya casi, el diálogo. Cuando yo expongo mis ideas, no debemos tener temor al diálogo, nos decía usted en una frase muy interesante. De hecho, una sociedad que se pueda decir que está digamos, en planes de desarrollo, tiene que tener diálogo, pero eso es exposición de ideas. No es venir entonces a echarle basura al otro político, sino venir a decir con ideas. ¿Es así? Claro, y eso es lo que el ciudadano realmente aprecia, cuando el debate se hace no sobre las calidades personales, sino sobre las ideas. Y yo creo que no tenemos que tener miedo a tener diferencias. En un país donde todos piensan, igual nadie piensa, dice un refrán en España. Pues yo pienso que en la medida en la que tengamos diferencias sobre ideas, está muy bien. Y tenemos que salir a convencer a la opinión pública de que mi idea es una idea que hace sentido. Y cuando las ideas se ponen por delante, entonces realmente el debate se hace verdaderamente enriquecedor. Cuando esas ideas, a lo que yo le llamo ideología, están ausentes, por supuesto, ahí vienen las descalificaciones personales, los problemas que surgen entre políticos y ese debate al que hemos estado acostumbrados que tiene, digamos, muy poco nivel en el país. Así que yo pienso que estamos en este momento justo en la época en la que como ciudadanos y como políticos se está en la oportunidad de empezar a proponer una plataforma muy clara a la ciudadanía. Esto es lo que yo propongo, esto es en lo que creo, ven y acompáñame a ese proceso. Eso es lo que nosotros esperamos. Herramientas que usted pueda recomendar para los ciudadanos, para poder participar, para poder involucrarse. Yo creo que hay varias herramientas. La primera es exhortar al debate político en el país, promoverlo. Hay organizaciones de juventud que han surgido desde los últimos años que tienen mucho la inquietud, y yo los exhorto hoy aquí a que empiecen el debate, pero no un debate necesariamente electoral, que lo hagan desde ya. En este momento hay oportunidad de poder discutir temas que son súper relevantes para la ciudadanía. Esa es una herramienta. La segunda es, yo creo que los ciudadanos deben involucrarse más en los partidos. Yo sí que creo firmemente que en Guatemala tenemos ausencia de política, no exceso de política. Y lo que creo es que los ciudadanos deben cruzar cada vez más el dintel de la puerta de un partido político y pedirle al partido, mire, ¿en qué es lo que usted cree? Pero no me diga de salud y educación, porque eso me lo va a decir todo el mundo. No, vamos a ver, en los temas centrales donde usted tiene que tomar posición, ¿en qué cree? Y yo creo que empezando a hacer esa exigencia, el ciudadano está ayudando a que el partido político aclare mucho más y mejor de qué se trata su propio proyecto. Interesante. Ver también cómo el ciudadano sí puede participar y sí puede buscar esa democracia a lo interno de las instituciones políticas, ¿no? Eso es lo que usted nos está diciendo en este momento, y es un poco la idea de este panorama político que Guatevisión presenta, tratando de aportar a esa cultura democrática y cultura política. ¿Usted cree que las reformas en la ley electoral y de partidos políticos puedan influenciar en esto, en hacerles un alto a los partidos y llevarlos al camino, digamos? Yo creo que las reformas se quedaron bastante cortas. Creo que habían otros temas mucho más profundos. Usted ha mencionado uno, la democratización interna de los partidos, que creo que se han quedado muy cortos. Sin embargo, hay algunas normas que creo que pueden ayudar. No sé si van a entrar en vigencia antes de este proceso electoral y no sé si sea sensato también empujarlas en un momento en que ya hay un proceso de transición hacia un proceso electoral. Pero sí creo que es importante continuar el debate sobre el sistema político que queremos en el país. Y en esa medida, en la medida en la que lo hagamos desde los gremios, desde los grupos de trabajadores, en esa medida vamos a mantener permanente ese debate necesario.
Gracias, de verdad, por todo lo que está haciendo con nosotros a la hora de tirar esa bola de nieve que está rodando. De verdad, lo agradecemos mucho. Creo que de lo más importante que podríamos nosotros resumir es necesario que haya una ideología, o sea, aquellas ideas que mueven a un partido. No es lo que ofrece, no es decir que el gobierno lo hace mal o que no sé quién lo hace mal, no es cómo lo haría usted, porque tiene unas ideas, ya que dan la base a eso. Vamos a ir a un corte, de verdad. Muchas gracias, y así despedimos a nuestro invitado también, agradeciéndole su compañía y quédese con nosotros. Pausa, pero al volver, redada contra la explotación infantil termina con 53 niños rescatados. Regresamos con esa información en breve, quédese en nuestra señal.